y al Dios que será, al Dios eterno, hermanos. Hoy vamos a hablar del Dios, de nuestro Dios, el que creemos. Póngase de pie, hermano, lo invito de favor a dar lectura a este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Esta es la palabra de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor y Padre, queremos hoy darte gracias, Señor, por la grande bendición, el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, para alabar, para exaltar tu nombre, para darte gloria, Señor, para mostrar nuestra gratitud por lo que tú eres, Señor, y lo que serás para siempre. Gracias por esa oportunidad, Señor, que nos bendice, pero también te agradecemos la bendición de poder abrir tu palabra, Señor, de poder tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz, Señor, para conocerte aún más y glorificarte, Señor, con nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor, por favor, con la guía de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. La semana pasada, hermanos, iniciamos una serie que se llama Lo que creemos. Una serie, hermanos, dijimos muy importante para la iglesia porque estamos estudiando aquellos pilares que forman parte fundamental de nuestra declaración de fe. Estamos estudiando lo que creemos en esta iglesia. Hablar de una declaración de fe, hermanos, es precisamente hablar lo que profesamos en este lugar. Esto es muy importante para usted, para mí, para toda persona que venga a esta iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Lo mencionamos hace 8 días. Es importante porque hoy en día hay tantas falsas doctrinas, ¿no es cierto? Enseñanzas torcidas, declaraciones no bíblicas, hay prácticas que no están sustentadas en la palabra. Por eso es importante saber, hermanos, en dónde usted se congrega. ¿Qué van a recibir en donde nos congregamos? El alimento, hermanos, que transforma nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Por todo ello es importante, hermano, que recordemos en qué creemos o dejemos claro en qué creemos en este lugar, en esta iglesia. La semana pasada el título, ¿alguien lo recuerda? Fue la Biblia, la palabra de Dios. Y afirmamos, creemos y enseñamos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Creemos y afirmamos que la Biblia es la fuente de la verdad. Y creemos y afirmamos en esta iglesia, hermanos, que la Biblia es suficiente para la salvación de cualquier persona. Hoy, hermanos, tenemos nuestro título. Seguimos con nuestra serie Lo que creemos. Ve el título, Un solo Dios. Hermanos, solo existe un Dios verdadero. Y creemos en esta iglesia y enseñamos que hay un solo Dios verdadero y que hay un solo Dios poderoso, creador de todo lo que existe, hermanos. Vayamos pues entonces a este estudio, esta predicación. Creemos, hermanos, y enseñamos que hay un solo Dios verdadero. Iniciamos con nuestro versículo que leímos, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y dice ahí, hermanos, el único Dios, ¿qué? Verdadero, solo hay uno, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, único, hermano, solo hay uno, solo Él es Dios. No hay otro Dios, hermanos. Y único significa único en su especie y en su naturaleza. No hay otro Dios como nuestro Dios, porque Él es único.
Y dice ahí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Denota que es real, que es genuino. El Dios verdadero, hermanos, no es una imitación de nadie, no es un Dios inventado, ni tampoco un ídolo hecho con manos humanas. Los cuales, hermano, son ídolos falsos o falsos dioses creados en el corazón del ser humano, incluso según les conviene son creados, ¿no es cierto? Dioses falsos. El Dios que nosotros conocemos es el Dios de la Biblia. No un Dios amoldado a nuestros pensamientos, no un Dios amoldado a nuestros criterios, no un Dios que nos convenga porque solo es amor, sino también que el saber que Dios es justicia. ¿Cuántos dicen así es? No es un Dios, hermano, el que profesamos a nuestra manera, como lo conciben muchas personas, ¿no? Conciben hoy a un Dios permisivo, a un Dios según sus pensamientos, pero el Dios verdadero se ha manifestado en su bendita palabra. Por eso es necesario conocer al Dios que permite la vida y la salvación, hermano. Si bien es cierto, hermano, esta no es una predicación propiamente sobre idolatría, sin embargo, es necesario comentar el contraste que hay entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Millones de personas en el mundo claman a dioses falsos hoy en día. Millones de personas. Y lo hacen pensando que creen que están en el Dios verdadero. A lo largo de la historia del hombre, siempre ha habido la necesidad de creer en un Dios, digo con D chica, en un Dios o en varios dioses. Es por ello que en todo lugar de este planeta, en todo continente, en todo país, en toda región, en todo pueblo, por más recóndito que esté, el hombre rinde culto a un ser superior a quien llama Dios. Miles de religiones se han levantado hasta la actualidad. Religiones que rinden culto a innumerables cosas y personas. Hoy hay cultos que se rinden a ríos con aguas contaminadas, animales muertos como el río Ganges. Para ellos es un Dios. Otros más levantan altares a animales. Para ellos es su Dios. Animales como ratas. Hay un Dios que llaman el Dios mono allá en la India, al cual se venera. Incluso religiones que adoran a personas. ¿Sabe que hay personas a quienes se les adora hoy en día? Que les llaman dioses o se autodenominan dioses. Se dicen ser a sí mismos Dios. Hay una persona que se llama John Miller. Él afirma ser la reencarnación de Jesús. Escuche. Y él se mueve en un movimiento, o hay un movimiento que lo sigue, que se llama verdad divina. Imagínense nada más. Verdad divina. Incluso este hombre afirma recordar, como es la reencarnación de Jesús, dice que incluso él puede recordar su crucifixión. Blasfemia, hermanos. Incluso ese hombre afirma que tiene algunos detalles de recuerdo de cuando resucitó a Lázaro. Hermano, está allá en Australia. ¿Y qué cree? ¿Habrá gente que le siga? La hay. Otros más, hermano, hablando por una parte de dioses de todo tipo que levanta las personas alrededor del mundo. Otros más, de hecho, millones en el mundo niegan la existencia de Dios. Afirman que Dios no existe. Y que tanto la vida, afirman ellos, el mundo, así como el universo, pues siguen un camino natural, un camino según la casualidad, un camino según la estadística, un camino según el azar.
Innumerables debates, hermano, en programas de televisión en los que científicos y ateos niegan la existencia de Dios. La sociedad a través de los siglos se ha encargado incluso, hermano, de descalificar a aquellos que creemos. La sociedad descalifica al creyente diciendo que el que cree en Dios es un ignorante. Descalifican al creyente diciendo es ignorante porque cree en un Dios que nunca ha visto. ¿Alguien ha visto a Dios? Es por fe que sabemos que existe y que es verdadero. El mundo, hermanos, burlándose de Dios, negando su existencia. Y pongo todo esto, hermano, para entrar en contexto. ¿Sabe? Un astronauta, Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, fue la primera persona que salió, yo digo, allá afuera, es decir, fuera de nuestra atmósfera. Fue el primero que hizo una órbita alrededor de la Tierra, hermano, en 1961. Fue en una nave que se llamó Vostok 1. Y sabe, este hombre, pues al ser el primer ser humano que fue al espacio en una nave tripulada, pues esperaba decir algo, ¿no? ¿Qué vio él allá afuera, por decirlo de alguna manera? O sea, impresionante ver el planeta Tierra con un azul hermoso en medio del universo vasto. ¿Saben lo que este hombre dijo? Mofándose de Dios. No veo a ningún Dios. No veo a ningún Dios aquí. No hay ningún Dios aquí arriba. Sus palabras textuales. Ese hombre vio cara a cara a Dios 7 años después, porque el Señor lo llamó a su presencia. La gente que no cree en Dios es un ateo, ¿no es cierto? La palabra ateo es a con un sufijo de negación y teos, Dios, deos en el griego. Sin Dios, sin Dios. No se preocupe, no hay ningún problema, por supuesto. Sin Dios. Un ateo es alguien que está sin Dios. Así los ateos son personas que carecen de una creencia en un Dios. Afirman no creer en ningún Dios. Y por tanto, hermano, si no creen en ningún Dios, pues menos van a creer en la palabra de Dios. No creen en las Escrituras. Ahora, hermanos, también hay un ateísmo práctico, un ateísmo práctico. ¿Sabe cuál es? El ateísmo práctico es aquel que las personas afirman creer en Dios, que Dios existe, pero que viven y actúan como si Dios no existiera. ¿Conoce a alguien así? Seguramente no es cristiano. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a creer, hermanos? ¿Qué es lo que nos lleva a creer? La fe. Es la fe, hermanos. La fe que Dios ha puesto en nosotros. La fe es la que nos lleva a entender y creer y tener la plena convicción que Dios es real, hermanos. Que Dios existe y que Él es único. El Dios que adoramos es único. No hay otro como nuestro Dios. No lo hay, hermano. Hebreos 11:6, hablando acerca de la fe. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios, porque hay algo necesario. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué, hermanos? Escuche, crea que le hay. Y que es galardonador, ¿de quiénes? De los que le buscan. Es necesario que crea que le hay. ¿Qué significa eso, hermano? Que el primer paso de la fe es creer que Él existe, que le hay, que Él existe. Él es el yo soy, hermanos. Es el yo soy que se apareció un día a Moisés.
El Dios que proclamamos en este lugar es el Dios todopoderoso. Es el primero y el último. El que fue antes de Abraham y que fue antes de Adán. El eterno, hermanos. Estas verdades, hermanos, nos alientan. Estas declaraciones que están en la palabra de Dios deben traer aliento también a nosotros. Incluso mirar hacia el fin de una historia, hermano, que se acerca. Cuando nazca el último ser humano, Dios seguirá siendo Dios, hermanos. Si llega una tercera guerra, hermano, Dios seguirá siendo Dios. Cuando el mundo establecido deje de existir, Él seguirá siendo el primero y el postrero, el alfa, el omega, el principio y el fin. Dios es Dios eterno. ¿Sabe cuál es el Shema judío? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Uno es. Shema porque dice, oye, Israel, oye. Es Shema en el hebreo. Y sabe, es una declaración judía de las más importantes acerca de su fe. Y lo hacen en la mañana y al anochecer, para acordarse de que su Dios es uno solo. No hay Dios, hermano, como el de las Escrituras. Él ahí lo ha declarado y es evidente. Isaías 45:5, hermano. Isaías 45:5. Vea cómo la palabra de Dios afirma que no hay otro Dios, solo es uno, un único Dios, poderoso y verdadero. Dice, ¿yo soy quién? Jehová. Y dice, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, dice el verso 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que ¿qué, hermanos? Que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Verso 7. Dice que formó, vean lo que Él hizo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, el que hago, hermanos, todo esto. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 8, verso 4. Más afirmaciones acerca de que no hay otro Dios, hermanos. 1 Corintios 8, 4. Y nos dice, acerca pues, recuerda el contexto, Pablo está hablando acerca de lo sacrificado ¿a quién? A los ídolos, ¿no? Entonces, en ese contexto dice Pablo, acerca pues de las viandas que se sacrifican ¿a quién? A los ídolos. Dice sabemos que un ídolo, ¿qué es un ídolo, hermana? Un ídolo nada es en el mundo. Y que hay y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay más que un Dios, un ídolo al que se postra alguien. Nada es en el mundo, hermanos. Isaías 44:6. Tremenda afirmación, Isaías 44:6, hermanos. Vamos rápidamente ahí, por favor. Vea qué contundentes afirmaciones en la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, hermanos. Nadie entonces debería de dudar de esta verdad, hermano, que solo hay un Dios. Pero sabemos que el corazón pecador se sigue resistiendo a esta verdad ciertísima. Para quitar toda duda, hermano, a lo largo de los siglos, de alguna manera lo digo desafiando a los que han hecho ídolos y que confían en ellos. De alguna manera los reta a esos falsos dioses y a los que creen en esos dioses acerca de meditar de quién es el verdadero Dios. Y sabe, hay una historia impresionante, fascinante,
en Elías. ¿Recuerda lo que pasó con Elías y los profetas de Baal? Algo impresionante, hermano, acerca de quién era el Dios verdadero. ¿Sí? Había 450 profetas de Baal, y había un solo mensajero de Dios. ¿Quién era? Elías. A quien él había enviado, hermano. Y sabemos lo que aconteció, porque el rey Acab, cuando fue Elías ahí, el rey Acab convocó al pueblo, a los hijos de Israel, y los reunió allí y junto con los profetas en el monte Carmelo, dice la escritura, allí en Reyes 18, primer libro de los Reyes 18. Y acercándose Elías, vamos ahí, hermano, primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 21. Primero de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ponga atención, hermano, escuche aquí, vea qué importante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre qué, hermano? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, el pueblo no respondió nada. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a decidir con quién caminar? Si con el Dios de verdad o con el Dios de el Dios de los Baales. ¿Con quién? Hoy muchas personas siguen claudicando, hermano, titubeando. ¿Entrego mi vida a Cristo? ¿No la entrego? ¿Hasta cuándo van a claudicar en un pensamiento? El Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Si usted no está en Cristo, ¿hasta cuándo va a tomar la decisión de entregar su vida al Señor para que Él le salve y le rescate? Elías confrontó al pueblo correcta y directamente, y el pueblo, hermano, no respondió. Conoce la historia, hermano, impresionante historia. Él se pidieron 2 toros, ¿recuerda? Se pidieron 2 toros para hacer holocausto. Y le dijeron, traigan la madera, vamos a hacer sacrificio. Ustedes preparen el toro, pongan ahí la leña y preparen el toro, pónganlo encima. Yo voy a hacer lo mío en su momento. Y empezaron los Baales, ¿empezaron a qué, hermano? A clamar a su Dios de chica. A clamar a su Dios, que le dice, el que prenda fuego en el holocausto, ese va a ser al Dios que vamos a servir. Ese va a ser el Dios verdadero. ¿Y sabe qué aconteció? Que estos hombres danzaban y aún se sajaban la piel y sangraban, y su Dios no contestaba. Y sarcásticamente Elías, ¿qué hacía? Oye, se burlaba de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu Dios? Está dormido, no hace caso, está distraído, está descansando. Griten más fuerte. Y llegó en la mañana, llegó el mediodía y nada pasaba. Llegó la tarde, llegó el turno de un hijo de Dios, de alguien que confiaba en el Dios vivo y verdadero, hermanos. ¿Y qué empezó a hacer, hermano? Preparó él primero un altar que había sido destruido y puso 12 piedras que significaban o simbolizaban las 12 tribus de Israel. Puso ahí, preparó el holocausto, puso la leña y mandó traer tinajas de agua para que no hubiera duda. Y vació esas tinajas, ya la carne, abajo la leña, y ya estaba todo preparado. Y 3 veces vaciaron más tinajas para que no quedara duda de lo que Dios iba a hacer y responder, hermanos. Él confiaba en Dios plenamente. Y dijo, no prendan fuego, Dios va a obrar.
Primero de Reyes 18:24, vamos ahí al 24, dice, después invoqué a ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando el fuego sobre la madera, ¿ese qué, hermanos? ¿Dios qué? Ese es el Dios verdadero, el Dios. Y toda la gente estuvo de acuerdo, hermanos. 3 cántaros en 3 ocasiones se vaciaron de agua. Dice el verso 37, respondedme, dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, clamó Elías, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38, entonces cayó, hermanos, fuego, ¿de quién? De Jehová. Escuche, dice que cayó fuego de Jehová. No está diciendo que cayó fuego del cielo, que son cosas distintas. Cayó el fuego, hermano, manifestación de Dios. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, todo lo consumió el polvo. Y aún, ¿qué dice, hermano? Lamió el agua que estaba en la zanja que se había cavado, que me había mandado cavar. Verso 39. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, hermano. Jehová es el Dios. Esto fue lo que el pueblo con sus propios ojos pudo manifestar. Hermanos, el Dios de Elías es el Dios de la Biblia, el Dios que hoy alabamos, al Dios que hoy servimos y glorificamos, es el mismo Dios verdadero. No es un Dios distinto del Antiguo Testamento. Dios es eterno y es el mismo Dios en esencia y en poder por los siglos de los siglos. Usted sabe cómo concluyó la historia. Usted sabe cómo concluyó. Esos hombres reconocieron, ¿no? Jehová es Dios, dijeron. Bueno, los Baales fueron atrapados y fueron para que no escapara ni uno solo, dice la Escritura. Y así fue, hermanos. Hablando de reconocer, recordemos que Moisés, antes de que el pueblo, hermano, entrase a la tierra prometida, hace un llamado precisamente al pueblo a reconocer y a grabar en su corazón que Jehová es el único Dios soberano en el cielo, hermanos, y en la tierra. Acompáñenme a Deuteronomio 4:39, por favor. Deuteronomio 4:39. Vea qué importante esto, hermanos. Aprende pues, ¿cuándo? Hoy. Y reflexiona, ¿en dónde, hermano? En los corazones. ¿Qué es lo que tenemos que aprender hoy? Reflexionar hoy, hermano, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios. Dios, hermano, está por encima del universo porque produjo todas las cosas mediante la palabra de su poder. Es el Dios en el que creemos en esta iglesia, el Dios de la Biblia, el Dios eterno, el Dios inmutable que no tiene sombra de variación, hermano. Eso nos debe de llevar a una reflexión. ¿Qué Dios conoce usted? La forma en la que un servidor vive y usted vive refleja a qué Dios conoce. ¿No es cierto? Así como nos conduzcamos, así como perdonemos, así como amemos, va a reflejar si conocemos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, o no le conocemos. Qué importante es venir al conocimiento de la palabra de Dios, hermano, porque ahí es donde el Señor, el Dios poderoso, se revela al corazón de quien le busca. Dice la Escritura, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que busca al Señor de todo corazón, hermano, le va a hallar. Y el Señor le va a bendecir. Y el Señor le va a salvar. Y el Señor se manifestará a Él junto con su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos.
Creemos, llegamos aquí, hermano, al decir que Dios está por encima del universo y que Él ha creado todo lo que existe. Llegamos aquí a nuestra segunda afirmación. En esta iglesia creemos y enseñamos que hay un solo Dios poderoso, creador, hermanos, de todo lo que podemos ver, de todo lo que existe y de lo que no alcanzamos a ver. La Biblia, hermanos, hace evidente la existencia de Dios. ¿Por medio de qué? De su creación. Hay un canto que dice, la creación canta, ¿cómo dice? La creación canta al Señor, que llama al sol al despertar. Decía el hermano, ¿vieron el amanecer hoy? ¿Es eso, hermano? Oímos su voz de amor. En otro canto dice, ¿no? A través de lo que Él ha creado, hermanos. No lo busque, Génesis 1:1. ¿Qué nos dice, hermanos? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Acompáñenme rápidamente a Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. ¿Lo tiene, hermano? ¿Ya lo encontró? ¿Después de quién? ¿Esdras? ¿Nehemías? ¿Esther? ¿Entre Esdras y Esther? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? ¿Cómo que no está? No me diga, ¿eh? Ahí está, hermano. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. ¿Tú hiciste qué, hermanos? Los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué, hermano? Te adoran. Dios creó lo que vemos, lo que existe, el mar, el mundo, el universo entero. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo el mar se mantiene en su lugar? ¿Cómo el planeta, hermanos, gira y gira en su eje que lo hace mover? ¿Dónde está el motor? Valga la expresión, hermano. 1670 kilómetros, hermano, por hora. 470 metros por minuto es el giro terrestre. ¿Quién hace eso, hermanos? Un movimiento de traslación y rotación, hermano, perfectos para que pueda haber las condiciones en las que podamos vivir usted y yo. ¿Sabe que hay un grado de inclinación en la Tierra sobre su eje? Un grado que permite la vida. 23.5 grados. ¿Quién determinó eso? Nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios. El planeta Tierra, una masa en tamaño, en peso exacto para contar con una fuerza gravitacional justa para retener una atmósfera en la que nos permite respirar, hermanos. Los elementos correctos de nitrógeno alrededor de 78%, oxígeno 20%, entre otros gases, hermano, que nos permiten la vida y que nos protege esa atmósfera de las radiaciones solares que nos pueden matar. ¿Cómo es posible eso? El azar, hermano, imposible. Es nuestro Dios. Nuestro Dios. Distancia exacta del sol a la tierra, hermanos, para no quemarnos y para no congelarnos. ¿Quién hizo eso, hermano? Nuestro Dios. Estas y muchas más evidencias son innegables, hermano, para establecer que solamente Dios es poderoso, capaz de crear todo eso, hermano. La creación, hermanos, es un poema hecho por Dios, a la manera de Dios, a la manera de nuestro Dios, hermano, el único Dios verdadero. Hay personas, hermano, que aún viendo toda la creación niegan la existencia de su autor. ¿Cómo le llama la Escritura a estas personas? ¿Cómo? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice?
No hay Dios, Dios no existe. Allí en el Salmo 53, uno dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Es alguien insensato, alguien perverso, hermano, y esa característica en su corazón le lleva a menospreciar, ¿sabes? El necio está menospreciando lo que es Dios, que Él existe, lo que es su palabra y que su palabra es verdad. El necio no es un falto de inteligencia. Muchos ateos e incrédulos son sumamente cultos, ¿sabe? Pero son necios. Hermanos, hay un autor de todo lo creado. Ese es el Dios todopoderoso, es el Dios de las Escrituras. Salmo 104, 24. Más evidencia, hermanos, acerca de la grandeza de nuestro Dios, de su poder. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son, ¿qué, hermanos? Tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas, ¿cómo, hermanos? Con sabiduría. La tierra está llena de tus hermanos. Dios es bueno. Todo lo que ha creado es para su gloria. No dejamos de maravillarnos, hermano, en ver documentales de animales, de la selva, de nuestro propio cuerpo, cómo Él lo creó y lo que es capaz de hacer. Él es todopoderoso. Dice el verso, Salmo 19, 1, hermanos. Se lo leo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué anuncia, hermanos? La obra de sus dedos. Un día emite palabra, es decir, a otro día. Está anunciando algo. Y una noche, a otra noche, declara, ¿qué, hermano? Declara la sabiduría del Dios en el que usted cree. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La creación misma es testigo de la existencia, de la grandeza, hermanos, y el poder del Dios que conocemos. Hay otro canto que dice: hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que Él creó. Es lo que cantamos, hermano. No vamos a meter cantos motivacionales para danzar. Vamos a alabar al Señor. Y lo alabamos por lo que Él es, por sus atributos. Precisamente por lo que estamos leyendo en la bendita palabra de Dios. Y precisamente, hermanos, por no conocer al Dios de la Biblia, por no conocer sus atributos, su naturaleza, por no conocer su omnisciencia, su omnipotencia, su soberanía, entre otros atributos, es que los hombres dudan de la existencia de Dios y afirman que todo se creó solo. Hay quien afirma que se creó solo, que fue con el tiempo, millones y millones de años, al azar. Esa es fe. Creer eso es fe. ¿Sabe qué es el azar? El azar es casualidad. Es un caso fortuito. Entonces, si entendemos eso y aceptamos esas teorías, usted y yo somos un caso fortuito del azar. Imaginen. La ciencia, hermanos, afirma que al paso de millones de años se creó la vida, el universo y todo lo que en él existe, incluido el ser humano. Dicen que todo inició con una masa de gases cósmicos. A grandes rasgos, hermano. El hombre natural y muchos hombres de ciencia no se dan cuenta que todo lo que existe, Dios lo creó. El mismo universo, aún el propio hombre, no es resultado de la evolución, sino de la creación del Dios poderoso. Aún la vida, hermano, en el vientre de una madre es el poder de Dios. Ahí está un pequeñito, pequeñita. ¿Puede ver a Dios ahí? Pero por supuesto, hermanos, a las semanas de la concepción, hermano, comienza a latir el corazón. 150 latidos. Pum, 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 pum.
Imagínense, sistema nervioso, su sistema inmunológico, su cerebro, todo eso, hermano. Impulsos eléctricos aquí, en las neuronas, conectadas perfectamente. Ese es Dios, nuestro Dios, es su Dios. Pero ¿qué dice el hombre insensato, hermano? Que evolucionamos de ciertas moléculas que en teoría se originaron en el mar. Que con el paso de los siglos, hermanos, se modificaron esas moléculas de proteína para crear peces. Que a su vez evolucionaron con un tipo de patas en el tiempo, millones de años. Y habitaron la tierra y posteriormente se subieron a los árboles. Y bajaron después de los árboles para caminar erguidos, el Homo sapiens erectus. Hermanos, ¿tenemos parientes? No. No. ¿A cuántos son buenos en las matemáticas? ¿Nadie? Usted y yo. ¿Qué probabilidad hay de que una simple molécula de proteína formada por casualidad evolucione a formar un cuerpo, hermanos? Es 1 entre 10 a la 243. ¿Qué significa eso, hermano? No es clase de matemática, pero voy a un punto. Eso es lo mismo de poner 1 entre 10 a la menos 243. ¿Sabe qué significa? Un punto con 243 ceros y luego un 1. Dije punto. Bueno, hacia su derecha. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué probabilidad? Prácticamente imposible. Imposible. El mundo científico piensa que es la evolución y la selección natural que ha llevado a las especies vivientes a evolucionar y cambiar según su entorno. Sin embargo, si esto fuera cierto, se habrían encontrado, hermano, miles de millones de especies en transición que avalaran hoy mismo esa cadena evolutiva. Miles de millones. Un científico estadounidense de la Universidad de, pues nada más, Harvard, hermano. Cualquiera, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo? Es más, tengo el nombre, se llama Stephen Jay Goulden. Perdón mi pronunciación. Es un geólogo, biólogo evolutivo, hermano. Biólogo evolutivo. Historiador de la ciencia. Dijo, escuche, la ausencia de fósiles en etapas evolutivas resulta incómoda y molesta. ¿Para qué? Para aceptar los cálculos evolutivos. Fin de la cita. Es decir, ¿dónde están? Él mismo lo dijo. El hombre dice que descendemos de un primate. La Biblia dice varón y hembra los creó. Amén. Así es. Esa necedad no le permite entender al hombre que fue Dios quien creó al mismo hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó. Varón y hembra lo creó, hermanos. Dios es el creador de la vida. Amén. Habrá muchas cosas, hermano, que no entendamos de la propia Escritura o del actuar soberano de Dios. Esa es una realidad, hermano. Pero no por ello alguien debe afirmar que Dios no existe. Por ello, hermanos, debemos perseverar en algo, en conocer más a nuestro Dios, en conocer más su palabra, en conocer más su voluntad perfecta, agradable, hermanos. Muchos científicos que no reconocen a Dios como el creador de todas las cosas piensan que todo existe, hermanos, de manera natural y que todo lleva un curso. Vamos a echar un vistazo tantito, hermanos. ¿Qué dice la ciencia? Los hombres de ciencia. Sigmund Freud. ¿El padre de qué? Del psicoanálisis. De donde los psicólogos se basan muchas de sus teorías. Psicoanalista. Él dijo lo siguiente: los sentimientos de amor y temor de Dios no tienen su origen en Dios, sino en los seres humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario
que pretende ser su padre. Fin de lo que él citó. En pocas palabras está diciendo que Dios es un invento del hombre. Este hombre terminó neurótico, terminó muy mal, casi loco. Friedrich Nietzsche, filósofo, un reconocido poeta, filólogo alemán, él dijo lo siguiente: la diferencia entre Dios y yo es que yo existo. Él terminó con un desequilibrio mental, terminó con una vida en la homosexualidad y escribió en su puerta un día, en la puerta de su casa: Dios está muerto. La negación de Dios, a pesar de tanta evidencia, hermanos, realmente es una conducta perversa. La persona que no cree que Dios existe es necio, así lo enseña la palabra. Necio porque cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe y no quiere someterse a las verdades y las demandas de ese Dios. Hay consecuencias, hermano, de esa incredulidad, porque realmente es necedad e incredulidad. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, ¿y quiénes más, hermanos? Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los ¿qué? Esto está fuerte, hermano. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno, el lugar de castigo eterno para todo aquel que no cree que Dios existe, para todo aquel que es rebelde a sus mandatos. Ahora, hermanos, si Dios, ¿qué no podrá hacer Dios, hermano? Todo lo que Él desee. Si Dios quisiera en un momento dado, hermano, Él podría aparecerse hoy en el mundo, ¿no es cierto? Y manifestarse al hombre. Mas sin embargo, su voluntad o su propósito en nosotros es que le creamos por fe, hermanos. Por fe que Él existe, ya lo leímos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que Él existe. Nosotros no hemos visto a Dios, sin embargo, creemos por fe, por todo lo creado, que Él es verdadero, que Él es poderoso, hermano, que Él existe. Y que no solo eso, además, que vive en nosotros, hermano, por su Espíritu Santo. Dichosos los que no han visto, hermanos, y creen. Dichosos. Primera de Pedro 1:8. ¿A quien amáis? ¿Sin qué? Sin haberle visto. En quien creyendo, aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Y qué? Y glorioso. No hemos visto a Dios, hermanos. Es una realidad. Dios es espíritu. No hemos visto al Dios encarnado, a Cristo. Pero sabemos que Él es verdadero. Sabemos que hoy Él reina, hermanos. No lo hemos visto, pero aún así lo amamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No lo hemos visto, pero aún así le glorificamos. No lo hemos visto, pero venimos aquí a darle gloria y por gratitud de lo que ha hecho en nosotros día tras día, con muestras evidentes de su amor, de su paciencia y de su misericordia. Por eso creemos en Él, hermanos. Y no lo hemos visto. ¿Cuántos favores inmerecidos cada día hay en nuestra vida, en su vida y en mi vida, hermano, de parte de Dios? De su gracia y su misericordia. Usted va a vivir de acuerdo al Dios que conozca. Si es el Dios de la Biblia, va a vivir de acuerdo al Dios de la Biblia. Así va a estar su vida, así va a estar su familia, así va a estar su matrimonio, sus hijos, así se va a conducir en su trabajo, así va a estar como estudiante, así se va a relacionar con sus compañeros de trabajo.
Así va a resolver sus problemas, así va a resolver las diferencias, así va a ayudar, dependiendo qué Dios usted conoce. Dependiendo qué Dios conoce. El Dios de la Biblia es preciso en decirnos cómo Él desea que vivamos. Venga los jueves, ahí lo estamos viendo. Venga el jueves, le invitamos, aquí estamos viendo el Sermón del Monte, cómo debe de vivir alguien que pertenece al reino del Señor. Concluimos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña sobre las evidencias irrefutables de la existencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Salmo 8:3, por favor. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dice el Salmo 33:6, se lo leo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de ¿qué, hermanos? De su boca. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido ¿qué, hermanos? Completo, hermanos. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, hermanos, de lo que no se ve. El crear de la nada, hermano, solamente puede hacer Dios. El ser humano ha querido crear la vida. ¿Se acuerda de Dolly, hermano? De la ovejita. La clonación. Eso no es crear vida. El único creador, hermano, es el Señor. Nadie más. Nadie más. Ante tales evidencias, hermano, ¿qué cree? No tenemos excusa. Nadie, ni aun el incrédulo, para negar la existencia de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, hermanos, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Estamos terminando. Hombres de ciencia, hermano. Así como hubo hombres de ciencia que negaron y niegan la existencia de Dios, hubo hombres, hermano, que reconocieron a Dios. Pascal, matemático, creador de la hidrodinámica. Pascal, debatió un día con un ateo. Dijo lo siguiente, le dijo al ateo, usted dice que no hay Dios. Yo digo que sí. Usted dice que no hay infierno. Yo digo que sí hay. El día que usted muera y yo muera, si no existe Dios, yo no pierdo nada. Pero si yo muero y usted muere y existe Dios, yo gano y usted se va al infierno eternamente. Y le dijo, luego entonces, mi pensamiento es mejor que el suyo. Boyle, padre de la química moderna, hermanos. Todo el dinero que él ganaba lo empleaba para enviar misioneros a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Y pagaba por traducir la Biblia a otros idiomas. Newton, hermano. ¿Quién no conoce a Newton? Tremendo físico, inventor, alquimista y matemático inglés, además teólogo. El que creó la ley de la gravitación universal. De los intelectos más grandes de la historia de la humanidad. Escribió defendiendo la creación bíblica y defendiendo la Biblia. Él escribió lo siguiente: tenemos las sagradas escrituras de Dios, la Santa Biblia, como la filosofía más sublime. Escuche qué palabras, hermanos. Encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otro libro profano que leí durante toda mi vida. Dalton, Faraday, etcétera, 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 creyeron, hermanos, que hay un Dios verdadero. Hermano, todo esto está en los libros de historia para evidencia y para la gloria de Dios. Ahí está. 1 Corintios 1:8.
Pues aunque haya, hermanos, sabemos que hay mucha gente dice que hay otros dioses. Acompáñenme a 1 Corintios 8:5, hermanos, por favor. Pues aunque haya algunos que se llamen, ¿qué? Dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, es decir, muchos afirman que los hay. Una expresión irónica. Dice el verso 6, para nosotros. Casi nunca le pido que haga esto, pero diga para nosotros. Para nosotros. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden, hermanos, todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuestro Dios, un solo Dios. Un solo Dios, hermano, que le ha permitido a usted la vida hoy. Un solo Dios y único Dios verdadero que le ha regalado una familia. Un solo Dios, hermano, que le permite el aliento en este día, levantarse, ver su creación. Un solo Dios, hermanos, que en su amor ha enviado a su Hijo a morir por nosotros que somos pecadores. Un solo Dios vivo y verdadero, a quien servimos, hermanos, sin haberle visto, a quien adoramos sin haberle visto. Ese Dios, un solo Dios vivo y verdadero, quien ha permitido, hermano, este lugar aquí en Acapulco, este pequeño salón para su gloria. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que en su gracia, hermano, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ese Dios que le permite hoy estar aquí para alabarle, para exaltarle, para bendecirle, para glorificar su nombre. Para eso estamos aquí, hermano. Y como dijo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, hermanos, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Por recordarnos de una manera, Padre, contundente que solo tú eres Dios. El único Dios en verdad, verdadero. Señor, nuestra oración es que pongas anhelo en nosotros, en nuestro corazón, de conocerte cada vez más, Señor, por medio de tu bendita palabra. Ayúdanos a ello, Señor, no mediante un conocimiento intelectual, sino un conocimiento, Señor, guiado por tu Espíritu, que llegue a nuestro ser, a nuestro corazón, para llevarlo por obra en nuestra vida y glorificar tu nombre. Perdónanos, Señor, cuando no nos conducimos reflejando que te tenemos presente todo el tiempo, Señor, como ese Dios verdadero. Perdona nuestro pecado, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Queremos conocerte más íntimamente, Señor, a través de tu palabra, que nos dé ese conocimiento, que nos lleva a conocer, Señor, tu corazón, a conocer tus deseos, a conocer tu perfecta voluntad. Gracias por habernos revelado que solo tú eres Dios, el único Dios de verdad, creador de todo lo que existe. Nadie como tú, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias porque podemos exclamarlo de esa manera. Eres nuestro Dios, Señor. Por eso solo tú eres digno de alabanza, digno de toda gloria. Tú eres soberano, eres el Dios eterno, omnisciente, todopoderoso. Eres el Dios paciente, el Dios misericordioso, el Dios de gracia, de amor, de bondad para con nuestra vida. Eres el Dios santo, como cantábamos, santo, santo, santo. Señor, te damos gracias, te alabamos por lo que tú eres, Señor. Esperamos solamente en ti, Padre, confiadamente en tu venida, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia.
Santifícala en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Aquí estamos, Señor, listos a tu llegada, Padre. Y mientras eso sucede, deseamos seguir dándote gloria, Señor, a través de nuestra vida, Padre. Gracias te damos. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermano. Cantamos hace un momento. Este canto es nuestro Dios. Ese es su Dios, hermano, si usted ha creído en Él. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Absolutamente nadie. Nadie, hermano. Ven aviva el fuego de mis soles con poder, que los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria. ¿Quién bajó a salvarnos? Solo Él, nuestro Dios, iglesia. ¿Quién bajó a salvarnos? Detractores en su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti Él está en su trono y vive por los siglos. Ay, que en el trono está, ay, que Él pronto vendrá, mira al Cordero inmolado, gloria. Ay, que en el trono está, el que ay pronto vendrá, mira al Cordero inmolado, gloria. Ay, que en el trono está, el que ay pronto vendrá, mira al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti Al que era y pronto vendrá en la gloria. Que Dios le bendiga, hermano. Que tenga excelente tarde. Bendiciones.